buenos días, buenos mediodías ya a todos y a todas. Reitero, por supuesto, nuestro agradecimiento al Senado de la Nación y particularmente a la senadora Ávila por habernos recibido hoy aquí. Y llegamos con esto a la última mesa de la mañana, que no es el cierre, o sea que no se vayan después porque esto sigue. Y quería en primer lugar comentar que para mí, que vengo del mundo académico, de la vida universitaria, estos espacios cobran un sentido especial porque realmente ponen en valor la importancia, el aporte que puede hacer el conocimiento, la investigación, el conocimiento científico en diálogo con expertos, expertas, con funcionarios y funcionarias, con dirigentes políticos, con legisladores también, y creo que ese es como uno de los más claros. Este diálogo, esta conversación, esta nutridísima conversación que hemos tenido hoy es una de las más claras evidencias de la contribución que puede hacer efectivamente la reflexión, la investigación y el conocimiento científico al desarrollo social y político del país. En este sentido, quería entonces dar inicio a esta mesa, en la cual efectivamente, como se anunció, estaban previstos 3 legisladores, Juan Martín, Daniel Arroyo y Fabio Ketlas. Fabio Ketlas tenía previsto participar a través de un video, pero nos acaban de decir que se ha cortado la conexión de Zoom del Senado y entonces lamentablemente su intervención nosotros no la vamos a poder ver. Quienes están viéndolo por YouTube van a poder seguir atendiendo todo, pero nos la vamos a perder acá. Dicho esto, y para dar pie al inicio de la mesa, durante toda esta mañana hemos escuchado hablar mucho de consensos, de acuerdos, de competencias, de incentivos, de si los procesos tienen que empezar desde abajo o tienen que empezar desde arriba. Y sabemos que en toda esa dinámica, evidentemente, también fue quedando claro que el marco jurídico, el marco normativo es un basamento importante y que si bien no hay duda de que estos procesos de metropolización, bien, lo logré, tienen que construirse en base a pactos y acuerdos entre los representantes territoriales, también es central el apoyo que puedan tener desde el Estado federal, el Estado nacional, y es por eso que la perspectiva que puedan traer aquí los legisladores, los diputados nacionales es de vital importancia. Va a comenzar la intervención Daniel Arroyo porque tenía tiempos más acotados, de modo tal que por si esto se extiende mucho, él no quizás va a tener que irse antes. Daniel Arroyo es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos en su momento. Es politólogo, ha sido ministro de Desarrollo Social de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, y un referente importante en todo lo que tiene que ver con los temas sociales y urbanos en nuestro país. Así que, Daniel, te doy la palabra. Y 6 minutos, pero como son solo 2, a lo mejor te podés extender algún minuto más. Bueno, buenos días, un gusto, verdaderamente le agradezco a Adriana la invitación al Senado, poder participar de un tema que yo creo que es clave y un gusto verdaderamente estar junto con Juan y bueno, eventualmente con Fabio en este panel. Yo normalmente veo las cosas de abajo hacia arriba y desde el desarrollo local. Tiendo a creer que la Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba, que es un país de 6.000 kilómetros de distancia, de 24 provincias, de 70 grandes aglomerados, depende cómo se entienda, y que la construcción de políticas públicas y el desarrollo va a venir de abajo hacia arriba y desde el interior. Creo verdaderamente eso. Pero voy a hablar acá al revés, de arriba hacia abajo como un legislador nacional. ¿Qué tiene que hacer un legislador nacional? Si lo estuviera pensando esto en términos de políticas públicas y de qué gestión hay que hacer desde un área, desde un ministerio, lo vería de abajo hacia arriba. Pero visto como diputado nacional y que la tarea nuestra y de todos los diputados y diputadas y senadores y senadoras es construir leyes nacionales, lo voy a pensar desde arriba hacia abajo.
Mi mirada casera de qué es un área metropolitana significa dos cosas en términos generales. Una, se ha dicho recién, de gente de cruce jurisdiccional, de alguien que vive en un lugar y se traslada a otro, va y viene permanentemente. Rosario de Gran Rosario, Córdoba de Gran Córdoba, conurbano bonaerense, San Miguel de Tucumán y el Gran San Miguel. Esa es una parte, que es la mirada que yo históricamente he tenido y he escrito sobre eso. La otra es que son áreas territoriales que tienen problemas que exceden al gobierno municipal y al gobierno provincial. Que más allá de cuánto se traslada la gente o no, que esto seguramente con el cambio tecnológico y el cambio del mundo del trabajo se va modificando, hay un tema clave, es que tienen problemas que exceden por mucho a lo que puede hacer el intendente local y el propio gobierno provincial. Está claro que la problemática, digo, en mi cabeza cuando fui ministro es conurbano bonaerense, Rosario de Gran Rosario, Córdoba de Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y Gran San Miguel definen un poco la problemática social. Lo mismo uno podría verlo desde otros planos. O sea que yo diría que no es solo cuánto se traslada la gente y quién vive en un lado y trabaja en el otro, sino en esencia los problemas estructurales profundos que exceden y que requieren una intervención nacional. Y en mi opinión, en las áreas metropolitanas por lo menos hay tres temas que exceden y que requieren intervención, articulación con el Estado Nacional y probablemente una ley que los institucionalice. El primero es la urbanización de los barrios populares. La Argentina tiene 5.700 barrios donde viven 5 millones de personas que viven en el siglo XIX, donde falta agua, servicios básicos, cloaca, condiciones mínimas, y tiene una buena ley para urbanizar, que es el RENAVAP, que es un mecanismo para financiar e urbanizar. Yo la llevé al Ministerio de Desarrollo Social y hoy, si existiera un área metropolitana, algún mecanismo en términos del pensar lo metropolitano en lo nacional, no sé si no debería estar ahí. Pero en esencia, lo que quiere decir la urbanización de villas, barrios, asentamientos, excede las capacidades y recursos que tiene un municipio y excede las capacidades o recursos que tienen provincias grandes, como en el caso de Córdoba o de Santa Fe. Requiere una temática nacional, no solo en términos de financiamiento, sino en términos de interacción. Para mí, si institucionalizamos algo que tenga que ver con áreas metropolitanas, debería tener claro un esquema que cruza con lo social, cruza con la inseguridad y que define la vida cotidiana. Es que nosotros tenemos 5 millones de personas que viven en términos generales en el siglo XIX en situaciones muy precarias y muy complejas. Y eso tiene una fuente de financiamiento hoy, que es un fideicomiso que se construye a partir del impuesto país, que debería ser repensado hasta qué tipo de intervención hay que encarar, articulada con las áreas metropolitanas. No es lo mismo urbanizar en las áreas metropolitanas que en comunidades muy pequeñas, donde el barrio popular son 120 personas, 20 casas y una realidad distinta que sí es local. El segundo es el tema de inseguridad y narcotráfico. Voy rápido, claramente, y todo el mundo habla de Rosario, pero mucho más allá de Rosario, es evidente que es una problemática que cruza dimensiones diferentes, que requiere una atención especial, que requiere el conurbano bonaerense, como los grandes centros urbanos, una temática que cruce el tema seguridad, cruce el tema justicia, que intervenga, donde hay varias cuestiones, pero para mí una que me preocupa mucho es que el que vende droga gana más que el que trabaja, es el que le va mejor y termina dando crédito. O sea, hay un actor central hoy en las áreas metropolitanas que es aquel que arranca vendiendo droga y termina generando un circuito de financiamiento y de crédito. Y hoy, que en esencia el problema es que la plata no alcanza, el que tiene billete y da crédito termina siendo un actor importante, tanto para prestarle a los pibes que están en el jardincito del barrio y tienen que hacer una excursión y no tienen plata, como para ser un actor que reordena el funcionamiento económico. Ahí hay una segunda cuestión que excede por mucho lo que hay el intendente de un determinado lugar. Y el tercero para mí es la situación de los jóvenes y es el tema del primer empleo, el empleo joven, las oportunidades para los jóvenes. Creo que ahí también, eso para mí cruza hoy con el hacinamiento y con el primer punto que marqué de las áreas metropolitanas, pero para mí también es un punto que excede. Tenemos una problemática central de ingreso de los jóvenes al mundo del trabajo, una problemática que cruza el 50% de deserción escolar, que cruza varias cuestiones. Eso en las áreas metropolitanas va mucho más allá de lo que pueda hacer la comunidad local solamente. Lo que quiero decir, y lo digo breve en estos minutitos, es que tenemos que ir hacia una ley. Tiendo a creer que pocas cosas se resuelven con una ley. Tiendo a creer más que son problemas de políticas públicas y de gestión. La Argentina más que de leyes, pero acá sí está faltando una ley. Una ley que tenga un financiamiento, en mi opinión, tiene que tener estas tres dimensiones y tomaría área metropolitana como todo aquello que más allá de cómo se traslada la gente,
tiene problemas estructurales que lo exceden. No hay manera que haga un programa, un gobierno local en las áreas metropolitanas exitoso para la inclusión de los jóvenes cuando la dimensión es nacional. No hay manera que combata el narcotráfico solo el intendente, el que fuera, del partido que fuera. No hay manera que resuelva el tema de la urbanización de los barrios populares. Esas tres cuestiones creo que deberían estar en una ley. Lo digo muy sintéticamente, pero me parece que va por ahí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo claro y lo preciso, porque yo creo que efectivamente este tipo de propuestas de política concreta creo que a veces habilitan discusiones más encarnadas y más vivas. Le doy entonces ahora la palabra a Juan Martín Musacchio. Él es diputado por la provincia de Santa Fe de la Unión Cívica Radical y en sus redes sociales aclara que es hincha de Unión, o sea que se ve que es un dato importante para mencionar en su presentación. Gracias, Adriana. Rojiblanquismo en todos los órdenes. Bueno, ante todo, gracias a las organizaciones, a Adriana por la invitación, el trabajo que vienen llevando adelante Claudio, Lucas, ya hace un año, ¿no? Estamos celebrando nuevamente el Día Metropolitano y proyectábamos ya hace un poco más de un año empezar a hacer estas jornadas, estas reflexiones, que la verdad que fueron muy enriquecedoras y que cada día tienen un nuevo componente. Yo celebro mucho, además, Daniel, que podamos pensar este tipo de desafíos que tiene la Argentina, mucho más allá de nuestras referencias partidarias, políticas, y hagamos ese esfuerzo por tratar de converger. Obviamente que todo este trabajo de escucha activa, de discusión, de debate, también tiende a llevar adelante un proyecto normativo, un producto normativo que recoja todas estas inquietudes y apreciaciones. Y bueno, es el trabajo que venimos llevando adelante con Fabio también, que en esto ha estado desde la primera hora y con un liderazgo muy claro en un tema que maneja. Nosotros sentimos esa vocación también de hacer un aporte. Dicho esto, creo, como decía Daniel, que es una agenda prioritaria para la Argentina, el tema de las áreas metropolitanas, porque además el desarrollo territorial sostenible en la Argentina es un desafío pendiente. Tenemos en nuestro país inequidades y disparidades territoriales muy fuertes, con zonas muy prósperas y zonas muy vulnerables, y a su vez, hacia adentro de esa distorsión territorial, encontramos conglomerados urbanos que también replican hacia adentro esa misma inequidad, esa misma desorganización, y el desafío que tenemos seguramente en la Argentina es poder brindarle una respuesta de política pública. Y digo esto porque lo que está en el fondo, me parece que tiene que también, más allá del abordaje puntual de cada uno de los temas, es el derecho justamente al vivir metropolitano, el derecho a la ciudad. Ahí está en juego la calidad de vida de millones de argentinos que viven en áreas metropolitanas. Algunos números solamente para que dimensionemos, antes se dijo, pero en la Argentina, en el mundo, el 54% de la población mundial habita en ciudades y el 60% de ese 54% lo hace en áreas metropolitanas. Pero en la Argentina, el Banco Mundial estima que ese porcentaje es mucho mayor. El 92% habita en ciudades y en 8 conglomerados urbanos, en 8, tenemos la mitad de la población. Esa es la realidad también que nos interpela a tener una respuesta de política pública. Hay una realidad incontrastable, objetiva, pero compartiendo también esta visión que decía Daniel, la respuesta que encontramos por parte del Estado es deficiente, no es acorde a esta realidad que hoy tenemos que abordar y legislar, y no hay una respuesta jurídico-institucional acorde a esa necesidad, a esa realidad objetiva que hoy vive la Argentina. Por un lugar, no existe una ley nacional, se dijo acá, que le dé marco a algún régimen jurídico de áreas metropolitanas. No existen, para los problemas y los desafíos que bien se señalaron, decía Daniel, y los paneles anteriores, en las áreas metropolitanas no hay una previsión presupuestaria mínima. No hay siquiera un modelo de estructura organizacional, que obviamente, respetando en gran medida nuestro carácter federal y sabiendo que las competencias, además en juego, están en el orden nacional, provincial y municipales, pero que por lo menos brinde una alternativa a partir de la cual las áreas metropolitanas puedan conformar la mejor solución para su caso concreto. Un modelo de referencia tampoco lo tenemos. Sí hay muchas valiosas experiencias locales, y acá las escuchamos, que efectivamente tienen que ser parte del bagaje que llevemos a este producto normativo, pero insisto, no hay una respuesta de carácter institucional. Y nuestro desafío es darle
una respuesta institucional a esta, no diría problemática en la Argentina, porque también la metropolitanización plantea desafíos, oportunidades. Si hacemos un mejor vivir metropolitano, también vamos a poder generar mejor riqueza, mejor calidad de vida, y no solamente pensarlos desde la negativa. Inclusive hay muchas cosas que tenemos que proyectar pensando en las oportunidades que brinda el área metropolitana. Y hacía un año, como decía antes, arrancábamos este recorrido que de ninguna manera tiene, esto lo queremos destacar, una épica fundacional. Hay cosas que se han hecho bien, que hay que rescatar, que hay que poner en valor, pero sí lo que queremos hacer es proyectar una hoja de ruta para que todas esas realidades diferentes tengan la posibilidad de reflejarse a nivel nacional y que además puedan convivir con un régimen normativo que les brinde institucionalidad, que brinden además una mejor gobernanza para la metrópoli en la Argentina. Y este es bien acá se dijo, el 6º encuentro. Se hizo una gran tarea que además tuvo un carácter muy federal, esto hay que decirlo, con la participación de las provincias, de los municipios y en las provincias y en los municipios, también yendo a conocer esa realidad de cada una de nuestras localidades, pero recogiendo además la expertise, la experiencia de gestión, los problemas cotidianos que en definitiva después afrontan este tipo de instituciones como son las áreas metropolitanas. Sin ir más lejos, acá se mencionaba lo que sucede en Rosario, en Santa Fe, pero en Neuquén, las áreas metropolitanas biprovinciales, que ya son un desafío muy importante en la Argentina, inclusive algunas experiencias binacionales, escuchamos a Encarnación, Posadas, y el último encuentro en CIPEC me parece que ya nos permitió por lo menos tener algunas primeras síntesis sobre respecto hacia dónde deberíamos ir, de toda esta escucha activa que llevamos adelante todo este año, qué cuestiones no pueden faltar. Algunas de hecho las mencionaba Daniel, así que estamos en la misma sintonía, pero hay un punto de partida que empieza a generar algún consenso. Lo explicaba bien Martín en el ECOM de Rosario, pero la legislación de Santa Fe, que obviamente es perfectible, que hay cosas a mejorar. De hecho, inclusive, me parece que una de las cuestiones que tenemos que ver es el mecanismo de tomas de decisiones y cómo, inclusive a la hora de encontrar consensos, es muy sano, obviamente, que todos tengan participación en un área metropolitana, pero también un desafío es encontrar ese correlato necesario entre la relevancia de una localidad, el peso político de sus habitantes respecto de también las localidades más chicas y cómo además se logra tomar decisiones que permitan avanzar y no haya bloqueo en el marco de esa dinámica de funcionamiento. Pero sí lo que logra la legislación en Santa Fe es tener un marco transversal, que mucho más allá de las competencias circunstanciales, pensando además en términos dinámicos al régimen jurídico de áreas metropolitanas, podamos abarcar todas las competencias y además darle esa libertad a quienes deben ejercer la conducción del área metropolitana a abordar nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Quizás inclusive hay cosas que hoy no imaginamos que van a tener que resolver las metrópolis, pero para eso es importante tener un régimen flexible y Santa Fe, insisto, desde ya con cosas a mejorar, es una buena referencia para arrancar. Por otro lado, el financiamiento, y acá se decía bien, por lo menos en 2 órdenes. Uno, un aporte mínimo, que creo que tiene que formar parte de nuestra propuesta legislativa, por lo menos en un primer lugar, como para después abrir el debate que seguramente haremos en el Diputado de la Nación y en el Senado. Aprovecho también, Beatriz, para agradecer que nos reciban hoy acá, pero que sí podamos partir de la base de un financiamiento que le brinde en la cotidiana la posibilidad de tomar decisiones, de proyectar obras públicas, proyectos de articulación entre los municipios, contratar inclusive recursos humanos. Bueno, en Santa Fe hay ya una experiencia construida y en muchas otras localidades también, pero eso debería formar parte del producto normativo que llevemos a nivel nacional. Pero además tiene que haber un abordaje específico en marco de incentivos a esos programas, a esos proyectos, a esas obras públicas, que a veces tienen fondos nacionales, a veces fondos provinciales, internacionales inclusive, y que el régimen jurídico de áreas metropolitanas tiene que ayudar a esas áreas metropolitanas a que puedan también acceder de forma más ágil, simple, y que ese incentivo se logre aprovechar de abajo hacia arriba. Tenemos que pensar también un mecanismo de toma de decisiones, que no es una respuesta simple y seguramente no es unívoca. Seguramente no será lo mismo para todo el país, pero tiene que haber un mecanismo de toma de decisiones que le permita a esas áreas metropolitanas no caer en la frustración de constituir un ente que no permita avanzar y en definitiva genere más que una respuesta, un problema adicional a los que ya tienen las áreas metropolitanas. Además, en el cual se puedan rendir cuentas de qué se hace con esto que estamos proyectando. ¿A dónde va a reclamar ese ciudadano que exige seguridad y que
exige esa articulación entre el gobierno provincial y los diferentes gobiernos locales para combatir el narcotráfico, o la empresa que busca un régimen más o menos uniforme para instalarse en un área metropolitana y quiere que en definitiva haya una coordinación entre los diferentes actores que están involucrados en ese devenir metropolitano para que haya uniformidad. Bueno, eso también es parte del desafío. Otra cosa que creo que lo habías también señalado en el encuentro anterior, Adriana, necesitamos construir información de calidad para que haya buena gobernanza metropolitana. Y no es solamente construir datos, sistematizar la información, que fluya hacia adentro, que permita además, y me parece que por eso es importante esta posibilidad de constituir redes, inclusive a nivel nacional, como mencionaba Martín, porque ese flujo de información, esa sistematización y esa síntesis a partir de lo que sucede en nuestras diferentes áreas metropolitanas nos va a permitir mejores respuestas, más eficientes, que es en gran medida el desafío que tenemos en la institucionalización. Y por último, una última conclusión de estos eventos, que insisto, son preliminares y que son por lo menos una referencia para que podamos abordar este proyecto de ley, tiene que ver con algo que decía Daniel. No vamos a resolver los problemas de gestión metropolitana con una ley. Esto sucede generalmente, siempre hay una pretensión, esa ilusión normativa de que a partir de un instrumento jurídico vamos a tener resueltos nuestros problemas y potenciadas nuestras oportunidades. Lo que sí puede hacer es reducir el margen de conflictos y sobre todo ser más eficiente con las oportunidades que brindan la vida en una metrópoli. Y si eso lo puede, de alguna manera, puede ayudar y puede coadyuvar un régimen institucional, nosotros tenemos el deber de avanzar. Porque, insisto, hay muy buenas experiencias locales. Acá se dijo también, hay liderazgos con visión política que promovieron una visión metropolitana e hicieron mejor la vida en algunas metrópolis de nuestro país. Pero no tenemos que dejar eso sujeto a la decisión de un gobernante de turno. Que no arranquemos de cero cada vez que arranca una gestión de gobierno. Que haya trascendencia, que, insisto, esa institucionalización le pueda brindar un marco jurídico. Quiero terminar con esto, Adriana. Urge entonces una institucionalización de las áreas metropolitanas. Insisto, para que tengamos una mejor gobernanza, para que sea más eficiente la gestión de los recursos, para que tengamos programas que excedan la realidad de cada una de nuestras localidades, que poco tienen que ver con los límites administrativos formales, que muchas veces son invisibles, y que no es una única respuesta, que tiene que abordar ese régimen federal. Inclusive estuvimos viendo en encuentros anteriores experiencias de otros países unitarios que no consideran esta realidad que tenemos en la Argentina, de que cada provincia, cada municipio también tiene que pensarse con una impronta muy particular, y nuestra legislación nacional tiene que brindar un paraguas y un marco como para que eso se pueda desenvolver. Pero sí tiene que haber respuestas, sí tiene que pensarse un proyecto normativo, y el desafío que tenemos justamente antes de fin de año es poder avanzar hacia por lo menos esa presentación formal que dé cierre a todo este gran trabajo que se ha hecho durante todo este año, y que se inicie un profuso debate legislativo que seguramente haremos en la Cámara de Diputados de la Nación, en el trabajo en comisiones, también en el Senado, y con un objetivo muy concreto, fuera de cualquier pretensión abstracta. Si logramos una mejor gobernanza metropolitana, lo que estamos logrando es que haya un derecho a la ciudad pleno, que haya una mejor vida en cada una de nuestras metrópolis, y le vamos a estar mejorando la vida hoy al 50% de los argentinos, pero seguramente en el futuro a muchos más, y eso nos moviliza. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estas intervenciones que han sido como muy complementarias, porque Daniel ha puesto el acento en los temas de los que deberían ocuparse estas futuras instituciones metropolitanas, mientras que Juan ha puesto el acento en cómo deberían organizarse. Quería aprovechar entonces unos minutitos, un minuto que nos queda nada más, para hacerles una preguntita, si lo pueden responder cortita, que complementan esas intervenciones. Preguntarle a Daniel si tiene algunas ideas acerca de esta futura norma que podría generarse, que apunte más justamente hacia el cómo, o sea, qué condiciones debería tener esta norma, y preguntarle a Juan, también en un minuto, cuáles serían los primeros problemas, temas, cuestiones en los cuales las futuras áreas metropolitanas deberían empezar a involucrarse. Que una ley de estas características tiene que tener amplio consenso.
En mi opinión, en la Argentina los consensos no se construyen por ideología, sino por hechos. Si uno empieza a ver temas concretos, construye consenso. Si empieza en un debate casi conceptual, termina debatiendo la nada y no logramos hacer ninguna ley. Entonces, yo lo haría al revés. Digo, yo vengo de la formación académica de lo general a lo particular. Aprendí que en Argentina funciona de lo particular a lo general. Y que entonces lo que hay que hacer es generar condiciones para debatir, en mi mirada, qué mecanismos, qué tareas, de qué forma debería funcionar un órgano que articule las áreas metropolitanas, que sí, que no, que es competencia local y que no, y sobre eso seguramente entre los distintos diputados y diputadas habrá muy pocas disidencias y se terminará conformando. A partir de ahí viene el cómo, la manera y la fuente de financiamiento. Lo que sí también aprendí, que la diferencia entre palabra y hecho en la Argentina es el presupuesto. Uno puede hacer una ley bárbara, pero no va a funcionar si no tiene un presupuesto. Y para que tenga un presupuesto de verdad, tiene que tener un porcentaje del presupuesto que exceda al gobierno A, B, C o D, con lo cual haría por ahí. Yo buscaría un punteo en términos prácticos de qué tareas debería tener un órgano de esas características, articularía con el ámbito académico, con los intendentes, con los gobernadores, buscaría una fuente de financiamiento que en parte, una parte de lo que yo planteé ya la existe, que es el tema del RENAVAP, y en función de eso me parece que los consensos estarían garantizados. Sí, breve también, Adriana. Yo creo que, y también en aras de lograr un consenso, y no solamente en términos políticos en la Cámara de Diputados y de Senadores, sino también cómo lograr que esa abstracción que significa un régimen jurídico de áreas metropolitanas también logre permear y cautivar a los que no están en este debate y que esperan de nosotros una representación astuta y eficiente. Yo creo que en gran medida siempre con el tema del abordaje de la metrópoli se llega tarde, en el sentido de que lo vemos como cómo resolver un problema que ya tenemos. El tránsito en el Gran Santa Fe es un desastre, no funciona el puente Santa Fe-Santo Tomé, se colapsa todas las tardes, no tenemos una vía alternativa. Santa Fe y Paraná, que podrían tener un aeropuerto metropolitano común, no tienen conexión aérea. Bueno, siempre lo vemos desde la perspectiva del déficit de lo que ya estamos sufriendo. Y creo que en gran medida lo que tenemos que tratar de visibilizar es las oportunidades que significa en términos de eficiencia de recursos, en la posibilidad de generar riquezas. Efectivamente, si nosotros logramos coordinar bien, hay certeza en las reglas de juego, se sabe en cada una de las localidades de un área metropolitana que hay condiciones como para expandir, por ejemplo, un proceso productivo en términos del uso del suelo, de las condiciones medioambientales que se exigen. Eso va a redundar en una mejor calidad de vida y en una generación de riqueza que beneficie a la población. Y partir de no solamente la resolución del problema existente que ya estamos sufriendo, sino de todo lo que se puede generar por la positiva si planificamos a futuro, inclusive, insisto, en algunas realidades que hoy no dimensionamos, es parte también de la agenda metropolitana y que parte también de la política. Creo que también nuestro rol es en alguna medida hacer docencia, escuchar activamente, pero también argumentar y manifestar por qué nos guían este tipo de proyectos. Tiene que ver con mostrar esa faz positiva que tiene la posibilidad de brindar una mejor gobernanza a la metrópoli. Y esa es la tarea que tenemos también. Bueno, muchísimas gracias a ambos y seguimos con la próxima. Gracias.